buenos días de nuevo. Gracias por la espera. Y bueno, antes de empezar, quiero preguntar qué tal les fue con la actividad del día de ayer, que creo que la revisé anoche y me faltó colocar, creo que algo para que no fuera como tan ambiguo el problema. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Les fue bien? ¿Han tenido problemas? Por el momento voy a tener la cámara apagada porque he tenido problemas de ancho de banda esta mañana, entonces voy a tenerla apagada un momento. Profe, pues bien, creo que muy extensa. Me pareció extensa porque habían que darle como solución a muchas cosas en específico, pero bien. ¿Listo? ¿Cómo les fue a Neidy? Bueno, me dice que voy. Ah, no. ¿Cómo les fue al resto? Profe, me fue bien, pero te envié un correo porque tuve problemas enviando el taller 8. O sea, yo lo subía y yo siempre procuro revisarlo después de haberlo subido. Pero cuando yo revisaba el archivo adjunto aparecía como que se hubiera enviado sin la solución. O sea, anulé la entrega muchas veces, lo volví a subir otra vez sin la solución, guardado, volví a mirar, pero no, o sea, ¿Por, como por que los círculos? no, el taller 8 Sí, sí, será de los pero, 4 cuadros. pero era por los círculos. Ah, No, el taller 8, los cuatro. Ah, ok, los formatos condicionales. exacto. O sea, Ya, ya. yo hacía los 4 cuadros, pero solamente aparecía la solución del primero y el último. Entonces, no sé por qué. am, Intenté subirlo muchas veces, pero siempre me aparecía igual. No sé por qué. Bueno, voy a revisar, cuando ya reviso la actividad, eh, la miro y te voy comentando ahí por qué, por el espacio que Listo. tenemos ahí de Classroom. Listo. Profe pregunta, pero tú no enviaste el taller 8, a mí no me llegó al final. ¿No está publicado en la plataforma? No, porque la vez pasada tú dijiste que enviaste o sea, el material en lugar del taller, entonces quedaste pendiente de enviar No, el ejercicio. yo lo corregí de una vez. Sí, ah, ok, yo no lo revisé entonces. Dale, profe. Dale, listo. Bueno, entonces me vengo por acá a la clase 10 del día, bueno, a la clase 10 de Excel, como tal, clase 10 formal, bueno, clase 10 de Excel y sesión 11, ya estamos. Entonces, ayer habíamos visto algunas consideraciones sobre la función mayúscula, minúscula, nombre propio, concatenar, símbolo, que pues realmente eran cositas que ya habíamos de pronto visto. Bueno, mayúscula, minúscula y nombre propio son funciones bastante sencillas. Pero por ejemplo en concatenar ya habíamos visto concatenación con el operador ampersand. Y ayer empezamos a verlo con la función concatenar. Entonces yo les decía en algún momento, bueno, quisiéramos un correo electrónico. Para hacer ese correo electrónico se requería de, por ejemplo, utilizar el primer nombre, perdón, era como el primer nombre, punto, primer apellido, pero que habían algunas circunstancias en las que la dinámica era básicamente utilizar, por ejemplo, las dos primeras letras del primer nombre. En el caso mío, yo tengo un correo institucional que es BR, diferente al del instituto, BR, mi apellido y la primera letra de mi segundo apellido. Entonces aquí vamos a empezar a ver cómo podemos tomar ciertos textos, ciertos valores dentro de una cadena de texto. Llámense los dos primeros, los dos del medio, los dos últimos, etcétera, etcétera. Entonces pasamos por aquí primero a una hoja que se llama función largo y espacios. Resulta que la función largo y espacios, bueno, son dos funciones. La función largo lo que hace es decirme la cantidad de caracteres que encuentro yo en una celda. Lo voy a explicar aquí con Luis para que sea más cortico. Resulta que
Dentro de la palabra Luis, espacio, @1, L corresponde a un carácter, U a 2 caracteres, I a 3 caracteres, S a 4 caracteres, el espacio serían 5 caracteres y arroba sería el sexto y 1 el séptimo. Entonces, si yo le digo igual largo, miremoslo acá desde el de Luis, yo le digo igual largo. Luis espacio @1 tiene una cantidad de caracteres de 7. Esto nos va a servir en un punto de los ejercicios que continúan, porque vamos a combinar un poco de todo esto. Lo importante es que la función largo me dice cuántos caracteres hay dentro de una palabra, incluyendo los espacios. ¿Qué no incluye la función largo? Resulta que si yo tomo acá una celda vacía, pues me va a decir que no tiene ningún carácter. Entonces, en este caso, si yo al final le doy un espacio, como el espacio si es un carácter, me va a cambiar a 8. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, volviendo por acá, bajo ese orden de ideas, yo puedo decirle a Carmen López Loza, largo, señalo acá la celda y me dice que la palabra Carmen espacio López espacio Loza contiene 17 caracteres. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora bajamos por aquí donde dice la función espacios. Resulta que en la función espacios lo que tratamos de hacer con esa función es que elimine precisamente espacios que son innecesarios y que me devuelvan una secuencia basada en una cadena de texto, solamente un espacio y lo que continúa en esa cadena de texto. Me explico. Notemos que entre la palabra Carmen espacio López espacio Loza se encuentran una serie de espacios que no son útiles, pero siempre van a ser, siempre se va a procurar que entre cadenas de texto se utilice la primera, un espacio, y de una vez vaya a la segunda, un espacio, y a la tercera. Entonces, con la función espacios, yo le digo a esta información de esta celda, enter, y lo que hace es borrarme esos espacios que eran completamente innecesarios. Aplica para el mismo caso de las celdas que se encuentran más abajo. Hasta aquí bien, ¿cierto? Lo que hace básicamente es que solamente toma un espacio como válido. Listo. Permítanme un momento, por favor. Listo. Entonces, gracias. Volviendo por acá, ya con esto tenemos dos funciones nuevas. Una más para organizar y un largo que sí nos puede ser útil para muchas circunstancias. Ahora vamos a ir a la hoja de función hallar. En la hoja de función hallar quiero que miren la sintaxis de la función. La función hallar tiene tres argumentos que son el texto buscado, que es lo que yo quiero buscar, en dónde lo quiero buscar
y qué posición representa de esa cantidad de caracteres. Es decir, en el caso anterior que decíamos que Luis tiene, por ejemplo acá, que Luis, miremos este ejemplo, que Luis tiene cuatro, si yo le digo largo y le digo Luis, lo que me va a decir es que la extensión de esos caracteres son 4. Y que desde la posición desde la L se considera la posición 1 y hasta la S, que es donde termina, se considera la posición 4. A eso hacemos referencia con la posición inicial. El texto buscado es el valor de entrada que yo le doy para poder buscar dentro de la palabra Luis precisamente eso que yo quiero encontrar, quiero hallar. Y para hacer eso, yo le voy a decir, por ejemplo, que quiero buscar la U. Como U es un texto, yo le voy a dar comillas, ingreso la U, comillas, punto y coma, ahí ya tendría el texto buscado. Selecciono el texto donde lo quiero buscar, es decir, selecciono Luis y le voy a decir que me haga esa búsqueda desde la primera posición, o sea, desde la L que corresponde a la primera posición de Luis. Veamos esto con un ejemplo. Nos dice, cada letra dentro de la cadena de texto del nombre Carmen tiene una posición. Las posiciones siempre comienzan de izquierda a derecha, es decir, desde aquí hasta acá son las posiciones, arrancando de izquierda a derecha, como lo acabé de mencionar, y arrancan siempre en la posición 1. Entonces me dice, me preguntan con Carmen, por ejemplo, yo les puedo decir, ubiquemos de Carmen en donde se encuentra la letra M. Y llego yo y digo igual, hallar, que es el nombre de la función, le doy tabular y la pregunta es, ¿qué texto estoy buscando? Yo puedo darle comillas, M, comillas, o como yo ya coloqué la M enseguida, mejor la dejo por acá. Como yo ya coloqué la M en otra celda, pues yo puedo simplemente llamar a esa M seleccionando la respectiva celda, le digo punto y coma, en dónde la voy a buscar dentro de esta palabra Carmen, punto y coma, la posición inicial que yo quiero tomar es la 1, o sea, desde la C. Cierro el paréntesis y enter y me va a decir que se encuentra en la posición 4, es decir, 1, 2, 3 y efectivamente 4. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, una pregunta. Este archivo ya lo enviaste y no lo encontré. Si no les aparece a ustedes, Pues a mí no. a Julie, Neidy, Sandra, A mí sí me sale, profe. está en el Classroom día 10. Listo, permítanme un momento, por favor. Listo, Ana María, ¿puedes ubicar el archivo? Gracias. No me aparece. No lo encuentro. Busca en el tablón siempre aparecen las últimas publicaciones. ¿Lo lograste encontrar, Ana María?
No, pues es que estoy ahí en Classroom, pero no. Qué raro. Súper raro. ¿Alguien tiene el mismo problema o todos lograron encontrar el archivo? No, profe, a mí sí me sale. Súper raro. Bueno, continuemos acá y pues miremos acá un momento mientras Ana María intenta ubicar el archivo. Listo. Entonces, con ese orden de ideas, ahora resulta que, bueno, partamos de por acá. ¿Quién me ayuda si yo quiero encontrar la palabra E? ¿Quién me ayuda por acá? Yo te ayudo. Sería igual, Igual, hallar, hallar, paréntesis, listo, pues si quieres puedes poner la E por fuera como para, bueno, sí, la E, dos punto y coma, sí, seleccionas Carmen, bien, punto y coma, sería desde la posición uno ujú, y cierras. y cierro. Muy bien. Ahora quiero que tengan en cuenta algo. Si yo le digo, miren que aquí arriba, como empecé desde la posición 1, gracias, la posición que yo encuentro la E es la 5. Pero si yo le digo igual, hallar, le digo, búsqueme la E en el texto Carmen, pero no me arranque desde la posición 1, o sea, la C, sino arránqueme de la posición 2, que es la A, me debe decir exactamente igual, porque él va a considerar que toda la cadena de texto, que todo, o sea, él va a considerar toda la cadena de texto y por más de que yo le diga, vea, la posición inicial es la 2, él va a asumir todo lo que hay dentro de B15. Ya vamos a ver en qué casos no va a aplicar esa opción. Es claro lo que acabo de mencionar, o sea, acá incluso yo le puedo colocar el 3 y sigue siendo 5, el 4 y sigue siendo 5. Pero para otras funciones que ya vamos a ver, ahí sí no nos va a aplicar empezar desde la posición, si yo empiezo desde la posición 2, ahí sí ya va a haber una diferencia. Entonces, vengo por acá con lo siguiente. Resulta que yo tengo acá una palabra que se llama Sonia Loza Cáceres. Y resulta que Sonia Loza Cáceres tiene 3 As. Y si tiene 3A y yo le pregunto, dígame en dónde se encuentra la A, pues va a ser un poquito complejo que él me diga cuál de las 3A. Entonces, resulta que yo puedo hallar la primera A como lo hemos venido haciendo. Yo le digo igual hallar, le digo el texto que voy a buscar, comillas, es una A, cierro comillas, punto y coma. ¿Dentro de qué texto? Dentro del texto que se encuentra en B22. Punto y coma. Quiero que siempre, por lo menos hasta ahora, utilicemos el 1, por más de que ya nos dimos cuenta de que en esta función puedo usar el 2, el 3, etc., pero es para irnos concientizando con las próximas funciones. Entonces, yo le voy a decir que la posición inicial es el 1. Y si yo reviso, empezamos en Sonia, S, O, 2, 3, 4 y 5. Me va a decir efectivamente 5. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Entonces, resulta que nos dicen lo siguiente. Se obtiene la posición de un valor que se puede repetir sumando la posición anterior más 1. ¿Y qué es eso? Resulta que aquí me va a decir, bueno, yo quiero hallar la segunda A.
Y entonces yo le puedo decir igual hallar, abro paréntesis. De nuevo, les digo que quiero buscar la A, punto y coma, dentro del texto de Sonia, punto y coma, y aquí va a ver la diferencia. ¿Cuál fue? Dice, se obtiene la posición de un valor que se puede repetir sumando la posición anterior, o sea, hace referencia a la posición anterior de la primera A más 1. Entonces, yo tomo la posición anterior de la primera A y le digo más 1 y le doy Enter y me va a decir que la segunda A se encuentra en la posición número 10. Y verifiquémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el carácter del espacio, 7, 8, 9 y 10. ¿Hasta ahí es claro? Miren que si yo les hubiera dicho, búsqueme la A dentro de Sonia Loza Cáceres, pero yo quería la segunda A, y le digo de nuevo el 1, lo que yo iba a esperar pues era un 5 nuevamente, porque él no estaba diferenciando si era el primero o el segundo. Para yo diferenciar el primero del segundo, pues yo hallé el primero de ellos y luego le dije más 1, o sea, ¿dónde está la otra A? Ahora, siguiendo esa lógica, si yo les digo a ustedes que necesito obtener la tercera A, o sea, la que se encuentra dentro de la palabra Cáceres, ¿qué creen que tendría que hacer? ¿Quién me ayuda? Sumar la posición de la segunda A. Correcto. Eso sería igual hallar, paréntesis, el texto que yo busco es A. ¿Dentro de qué texto? Dentro del mismo. Lo que cambia es que la posición anterior ya no va a ser el 5, sino es el 10. Porque es la posición inmediatamente anterior de la segunda A. Y le digo más 1, cierro paréntesis, enter y me dice que eso está en el 13. Y verifiquemos, ya sabemos que el 10 se encuentra la segunda A. 11 con el espacio, 12 con la C y 13 con la A. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces pasémonos a la función encontrar. Resulta que en la función encontrar, espero que no les haya subido eso, resulta que me recibe dos argumentos, que son el texto que yo busco y el texto en el cual yo lo voy a buscar. Me explico. Resulta que encontrar hace algo muy parecido a hallar, con la diferencia de que encontrar sí perdón, con la diferencia de que encontrar yo no le tengo que colocar una posición inicial, sino que él ya entiende que la posición inicial es desde el 1. Entonces, yo le digo encontrar y le digo el texto buscado va a ser voy a buscar la E dentro de Carmen López Loza y le voy a decir punto y coma dentro de qué texto, dentro del texto de A6 y si quieren pues yo le puedo o no le puedo colocar la posición inicial. Le doy enter y efectivamente me coloca, eh, me coloca la posición 5 que equivale a 1, 2, 3, 4 y 5 en donde se encuentra el texto. Bueno, en donde se encuentra la E que estoy buscando. Hasta ahí
¿Es claro? Es casi lo mismo que allá. Permítame un momento. Bien, les preguntaba. Bien, les preguntaba. Hola. Bien, les preguntaba que si era claro. Sí, señor. Listo. Ahora, con esta función encontrar, imagínense que por acá yo tengo Carmen López Loza, otra vez abajo, y el carácter que yo quiero buscar es la E, pero no la primera, sino la segunda que está en López. Sigo la misma lógica, es decir, igual encontrar, le digo que el texto que busco es la E, punto y coma, dentro del texto Carmen López Loza, pero ahí ya voy a requerir de utilizar una posición. En este caso, la posición que utiliza, que voy a utilizar es tomar la posición anterior, así como en hallar, y le doy +1, de manera que me va a buscar la siguiente posición en donde se encuentra mi segunda E. Miremoslo acá. Carmen, la primera, 1, bueno, hasta la primera E íbamos en 5. Luego 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Permítame un momento, reviso una cosa porque que recuerde, esto sí debe aceptar la posición. No, esta sigue sin aceptar la posición. Entonces creo que es la extrae. Listo. Entonces, si yo quiero decirles de nuevo encontrar y quiero ubicar la M dentro de este texto, yo le voy a dar simplemente Enter y me va a devolver la posición en donde se encuentra la M dentro de este texto. Ahora, si yo quiero buscar un espacio, pues yo le digo igual encontrar, abro paréntesis, perdón, el texto que voy a buscar es comillas, espacio, comillas, punto y coma. Dentro del texto, Luis espacio arroba 1 y le doy Enter. Y me va a decir que eso se encuentra en la posición 5. 4 y el carácter del espacio está en la posición 5. ¿Hasta ahí claro? Las dos funciones, tanto encontrar y hallar, hacen lo mismo. Son sinónimas con la diferencia de que aquí yo no tengo la necesidad de que, bueno, de hecho en la anterior tampoco tendría la necesidad de colocar la posición inicial, pero digamos que la gran diferencia es que siempre se utiliza, o casi siempre se utiliza simplemente con los dos primeros valores. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien, ya sabemos que, bueno, lo importante aquí, sabemos que se utilizan unas funciones y sabemos a qué hace referencia ese 5, a qué hace referencia ese 10, a una posición dentro de una cadena de texto, ¿cierto?
Listo. Entonces pasémonos a la función extrae. Resulta que la función extrae, eh, la función extrae nos dice que en las anteriores, miremos un momento acá. Ay, perdón. Bueno, miremos acá primero extrae. Resulta que extrae nos dice que es una función que permite, como su nombre lo dice, extraer caracteres que pertenecen a una cadena de texto. Lo único que hay que suministrar es el número de caracteres que deseamos extraer y el punto en donde inicia dentro de la cadena de texto. Resulta que yo tengo tres argumentos. Un texto, que es donde voy a buscarlo, una posición inicial, que es desde dónde voy a empezar, y un número de caracteres, que es la cantidad de caracteres que yo quiero extraer. Me explico. Aquí tengo la palabra Diana. Y resulta que en Diana tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Con esas 5 caracteres, yo puedo decir, venga, solamente extráigame y A, como en el caso de acá. Entonces, yo le puedo decir, igual extrae, y le digo, en este texto, desde la posición 1, punto y coma, el número de caracteres que yo quiero extraer serían 2. ¿Qué pasa? Si yo le doy acá Enter, resulta que me extrae los dos primeros caracteres que son de I, porque en el caso en que yo les acabé de comentar, yo tomé la posición número 1. Con la función extrae, ahora sí yo puedo decir una determinada posición y va a ocurrir en un cambio interno en la fórmula. Es decir, si yo le digo desde la segunda, va a empezar desde la segunda. Como extrae, lo que hace es obtener los dos primeros caracteres desde una determinada posición, yo necesito empezar desde la posición 2 para que me extraiga estos dos primeros. Entonces aquí yo cambio la posición inicial de 1 por un 2 y efectivamente me toma los dos caracteres de I y A. Hasta ahí, ¿es claro con lo que acabo de mencionar? Con encontrar y hallar, por más de que le colocáramos 1 o 2 o 3, siempre iba a coger la cadena de texto. En este caso, aquí, si yo le digo que empieza desde la posición 2, empieza desde la posición 2. ¿Hasta ahí bien? O sea que yo siempre tengo que tener en cuenta cuál es la posición para poder extraer. Si yo de pronto tengo un texto grande en el que quiero ubicar varias palabras que tengan esas dos letras, tengo que saber exactamente en qué posición va a estar. Correcto. Ahí necesitarías ubicar, saber cuál es la posición. Más sin embargo, pues a mí nunca me ha ocurrido, pero voy a colocar aquí que diga IA. Entonces, bajo ese orden de ideas, hay dos IA, ¿cierto? Si yo le digo, bajo la rúbrica que traíamos, de que yo encuentro el primer IA y le digo, pero es que me pedía era una posición. Entonces aquí no me funcionaría colocar el IA. Sería la posición anterior, sería la inicial acá. No. Ahí sí tocaría saber la posición en la cual, nos encontremos para así poder extraer esos dos primeros valores. Hay otras dos funciones que tratan de corregir esas limitaciones que tú me dices, que son las siguientes que vamos a ver, porque puede ser un poquito engorroso si se encuentra esta palabra
al final de una cadena de texto. Pero ya las vamos a ver. Ahí sí necesitaría saber la posición en donde voy a arrancar para extraer esa información. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, si yo quiero saber en dónde se encuentra la letra AN, yo le voy a decir igual, extrae, y le digo el texto que yo quiero extraer es AN. Perdón. Quiero extraer de este texto desde la posición inicial, en este caso sería 1, 2, desde la posición número 3, porque la A empieza en 3, 2 caracteres. Y le digo Enter y me extrae el A y N. ¿Qué se puede hacer en el caso que tú me dijiste, Neidy? Ahora que me lo preguntaste y lo estaba pensando. Se podría ubicar la posición inicial de los caracteres y luego con esa posición inicial traerla aquí a la función extrae, pero más bien dejémoslo para mañana para ir pasito a pasito, porque quiero que vayamos en esta rúbrica para ver cómo combinamos extrae con largo, con izquierda y derecha, que son las próximas funciones. ¿Hasta ahí es claro el uso de la función extrae? Sí, señor. Listo. Permítame de nuevo un momento, por favor. Listo, acá estoy nuevamente con ustedes. Entonces, resulta que si yo quiero extraer, por ejemplo, todo el nombre de Carmen, bueno, quiero extraer toda la palabra Carmen solamente. Carmen, yo sé que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caracteres en este caso. Entonces yo le voy a decir igual extrae. Le digo el texto que está acá, punto y coma, la posición inicial va a ser desde la primera y la cantidad de caracteres que deseo que me extraigan son 6. Y le doy Enter y eso me va a retornar a mí la palabra completa Carmen. Si lo hago con López, yo puedo empezar a pensar de la siguiente manera. Yo le voy a dar extrae y tabulo y le digo este es el texto. Punto y coma. Resulta que yo quiero empezar desde la posición, Carmen tenía 4, 5, 6, 7 con el espacio. Miren lo siguiente, toda la palabra Carmen López tiene una extensión de caracteres, ¿cierto? ¿Cuántos caracteres tiene eso? ¿Con qué función podríamos encontrar la cantidad de caracteres? Con hallar. No, era con la primera que vimos hoy. Ahí está en Con la de largo. con la de largo, correcto. Entonces le digo largo y me va a tomar el largo de todo esto. ¿Cuánto es el largo de todo esto? Eso es como 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12.
Ahora, si yo sé que Carmen tiene 2, 4, 5, 6, entonces yo le digo, perdón, le digo menos el largo de Carmen, que son 6. Me hace falta solo una cosa, el espacio. El espacio ahí yo no lo he tomado hasta el momento. Por lo cual si yo le digo 12, que es el largo de toda la palabra, menos el largo de Carmen, yo le voy, el largo de Carmen que es 6, 12 menos 6 es precisamente 6. Entonces la posición en donde va a arrancar son 12 o 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, listo. 12 menos 6 me va a dar 6. Entonces él va a arrancar desde la posición donde se encuentra el espacio. Como yo quiero quitar el espacio, pues sé que es 1, le digo menos 1, falta un paréntesis, menos 1, cierro el paréntesis, ha indicado muy pocos argumentos, me falta el número de caracteres, menos 1, y eso me va a hacer a mí 12 menos 6, 6, perdón, más 1 sería, porque tengo que pasar a la siguiente, más 1, 7, entonces 2, 4, 5, 6, 7, va a arrancar básicamente desde la posición, sería 12 es el largo, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 menos el largo de Carmen, que son 6, son 6. Y yo necesito que arranque desde López, no, entonces sería más 2. Y le digo número de caracteres, punto y coma. La totalidad de los caracteres de López, que son 5. Sería 5. Y le doy Enter. Sé que es un poco confuso, pero miremoslo de la siguiente manera. Le digo extraiga. ¿Extraiga qué? ¿De qué texto? Del E19, que es este de acá. Y le digo, ¿qué me va a extraer? El largo de E19, o sea, el largo de esto, que son 12 caracteres. Menos el largo de F19, que sería este que está acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 menos 6 son 6. ¿Y dónde caería ese 6? 1, 2, 3 por acá, 4, 5, 6. Y yo necesito pasar el espacio y pararme en López. O sea, necesito moverme 2 hacia adelante. Por eso le dije más 2. Y le digo punto y coma. ¿Cuántos caracteres tiene López? López resulta que tiene la L, la O, la P, la E y la Z. Tiene 5 caracteres. Y le doy Enter. Y eso me sacó a mi López. ¿Qué pude haber hecho yo? Pues en vez de enredarme con eso, pues le había dicho extrae. Este es el texto. La posición inicial, yo sé que Carmen terminó en 6, el espacio es 7 y él empieza en 8. 8, extráigame el número de caracteres. Y me va a decir lo mismo. ¿Por qué les empecé a mostrar esto? Porque así yo puedo empezar. Resulta que acá el problema es que Carmen tiene... ¿tiene qué? Es un nombre y por ejemplo Carmen no tiene la misma extensión, por ejemplo, de Luisa. Luisa tiene un carácter menos. Pero nosotros podemos encontrar, por ejemplo, nuestros correos. Nuestros correos vienen de una serie de números y dice @tecni.edu.co. Tal correo,
tecni.edu.co. Entonces, podremos mirar lo siguiente. ¿Qué es lo fijo que tienen estos dos valores? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué tienen en común esos dos valores? No miren los números. Sería el @tecni.edu.co, ¿cierto? Sí, el dominio. Ujú. Si yo logro extraer de la información, yo sé que @tecni.edu.co tiene una extensión de, ejemplo, acá le pongo @tecni.edu.co y le digo cuánto es la extensión. Perdón. Le digo cuánto es la extensión. Ve, es que texto. ¿Cuánto es la extensión de @tecni.edu.com? Y me dicen 13, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Yo puedo empezar a pensar cómo extraigo los valores anteriores para obtener el número de cédula. O sea, yo sé que no me sirven esos 13 datos y yo los puedo extraer. ¿Cómo lo haría en el caso de esta función extrae? Sería algo como igual extrae. ¿En dónde yo voy a ubicar? ¿De qué texto voy a extraer? De acá. Y yo le digo punto y coma. La posición inicial, ¿cuál va a ser? La primera, porque voy a sacar todos los números. Punto y coma. ¿Cuántos caracteres quiero sacar? Eso es lo que yo no sé, porque resulta que hay cédulas con 7, hay cédulas con 8, con 10. Pero si yo ya sé que @tecni.edu.co tiene una extensión de 13 y acá no hay ningún espacio, yo puedo decir que el largo de ese mismo texto, sin importar lo que tenga, o sea, si son 20, 30, 40, y yo le resto el largo de @tecni.edu.co, pues siempre me va a extraer el número que tiene antes del @tecni.edu.co. Es parte del empezar a observar patrones y esto me va a permitir a mí con ciertas funciones extraer información de una manera un poco más sencilla. Fue entendible de por qué quité al largo total de la cadena el largo de @tecni.edu.co. La idea no es confundirlas ahorita. Y de hecho, por el momento, lo que quiero ir mostrándoles es que podemos combinar funciones con otras funciones. En este caso, extrae con un largo y con las próximas, incluso que vamos a ver, también se pueden hacer. ¿Cómo van? ¿Sí entendieron lo que quise hacer ahí para tomar los números de cédula? Profe, ¿me puedes volver a explicar la fórmula? Es que no me da. No sé por qué la estoy pasando, pero no me da. Listo. Bueno, yo volverlo a explicar desde lo siguiente. Le voy a decir el largo de este texto. Y le voy a decir acá el largo de abajo para que lo entendamos todos. Noten que el largo de ambos textos son diferentes. La extensión de uno es de 22 caracteres y la extensión del otro es de 21. Pero yo sé que ambas tienen en común @tecni.edu.co. Esa partecita de @tecni.edu.co va a tener 13 caracteres. Y si yo le digo 22 menos 13 es 9. Y 21 menos 13
va a ser 8. ¿Qué pasa? Esos 9 corresponden a estos números de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bajo por acá. Ese 8 que me dio ahí corresponden a estos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque yo cojo la extensión de la cadena de texto y le quito el valor de @tecni.edu.co tanto aquí como arriba, lo cual me va a permitir que mis números queden libres. La fórmula queda así. Pregunto de nuevo, ¿con esta explicación es un poco más claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo vamos, Neidy, también? ¿Más claro? Sí, señor, ya más claro. Julie también. Stephanie me dijo que también. Ana Marías, Giraldo y Lara. Confuso. Pues ¿No? un poquito, pero ahora bien. Listo. Entonces, de nuevo, podemos usar funciones dentro de otras funciones para lograr eso. ¿Se acuerdan? No, con ustedes no fue. ¿Se acuerdan? Bueno, ayer resulta que hablábamos de un tema de... Yo creo que ya el ancho de banda está bien porque no se me ha caído. Resulta que ayer veíamos cómo construir un correo electrónico, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, bueno, Sí, como en el concatenar, ¿sí? sí, en el concatenar. Entonces resulta que eso lo tomaba de una serie de nombres. Brian, en el caso mío, ¿no? Resulta que, por ejemplo, uno de mis correos institucionales, de hecho, lo construyeron de la siguiente manera. Dijeron, coja las dos primeras palabras de Brian, BR. Coja todo el apellido, primer apellido, Perdomo. Y coja la primera letra del segundo apellido. Y a eso póngale @talcosa.com. Entonces, ayer me preguntaba a alguien, ¿y qué pasaba si había un Brian, por ejemplo, o no un Brian, sino que había un Brian, que yo soy un Brian criollo, perdón, Brian Andrés Perdomo Cifuentes? Si sigo la estructura, las dos primeras son BR de Brian, el apellido Perdomo y la primera letra C. Miren que los correos quedarían iguales. Entonces yo les decía, eso ya hace parte de la planeación del ejercicio y de la planeación que se tenga a nivel de empresas. ¿Por qué? Porque si yo sé que me van a ocurrir casos, y de hecho uno siempre prueba con una pequeña base de datos, uno no prueba con toda la base, sino prueba con algunas 10 datos o algo así. Y lo que uno tiene que hacer siempre es empezar a pensar, bueno, ¿qué alternativas hay? ¿Qué posibilidades hay de que haya otro Brian que tenga un Perdomo y que arranque por Cifuentes? Por ejemplo, en este caso. Entonces pueden decir, una solución es que si ya hay un correo arriba que se llame BR Perdomo C, entonces póngale al siguiente, póngale al siguiente que aparezca con esa coincidencia un 1. Y si aparece otra persona, ejemplo, que sea, es que no me acuerdo nadie que empiece por la BR diferente, Brian,
Ernesto. Brenda. Ah, Oh, Brenda, sí, Brenda. Brenda, Ernesto Perdomo, Casas. Entonces, yo en mi planeación vuelvo y digo, o sea, yo sé que eso puede volver a ocurrir, que vaya más coincidencias. Entonces yo le digo, ah, bueno, si arriba hay un Bere Perdomo C1, entonces quiere decir que ya hay dos personas. Entonces, el siguiente va a ser un 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la invitación acá? Hay que pensar mucho lo que se quiere hacer y lo que se quiere transmitir. Porque podemos saber las funciones, pero las funciones no saben lo que yo quiero hacer. Las funciones trae, dice, yo cojo un texto, usted me dice desde dónde arranco y yo le devuelvo cuántos caracteres usted quiere. Pero si yo no sé qué es lo que quiero hacer en mi problema, va a ser difícil transmitirlo a la función. Por eso les decía en un momento y pasaba con el tema de la función sí, que yo les pedía a ustedes primero pensemos cuál va a ser el resultado que yo voy a obtener. Ese procedimiento de pensar lo que yo quiero obtener me permite a mí decir en algún momento esto, y ustedes llegaban a un punto, oigan, pero espere porque si esto cumple, ¿qué pasa ahí? Entonces, eso es parte como de planeación y es parte que se va desarrollando con una serie de ejercicios. Por más de que se sepan las funciones, si las funciones no se logran transmitir a lo que yo quiero, probablemente no vamos a obtener los resultados deseados. Entonces, bajo esa explicación, pasémonos por acá a la función izquierda. Creo que me excedí con el contenido hoy, pero vamos aquí a función izquierda. Resulta que la función izquierda es una función de extrae, pero va a empezar por la parte izquierda. Es decir, resulta que esto me va a permitir a mí extraer una cantidad de caracteres desde una celda X, o sea, desde la A11, etc., desde la izquierda y se va a ir desplazando hacia la derecha. La diferencia que tiene con extrae es que ya no va a colocar la posición en la cual voy a empezar, sino por defecto siempre va a ser la posición 1. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, acá que quiero sacar un número de caracteres 1, es decir, le digo izquierda, selecciono el texto, le digo punto y coma, y le digo el número de caracteres que quiero sacar es 1, ¿qué creen ustedes que me va a devolver? Si tengo Diana Rojas y le digo devuélvame solo el primero desde la izquierda. ¿Cuál es, Stephanie, que te había activando el micrófono? La activaste de nuevo y te arrepentiste. Pues el único carácter, si es un carácter que empieza desde la izquierda, es la D. Lo mismo va a pasar con Carmen. Estoy tomando los valores de Diana, Carolina y Luis. ¿Listo? Tomemos más bien acá este Diana del B11. Si yo lo hago con Carmen y Gerson, pues me debe volver la C y me debe volver la G. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Si yo le digo izquierda y le digo tome este texto, punto y coma, y devuélvame los tres primeros, pues me va a devolver dia. Ay, verdad que estoy con los de B11. Me va a devolver dia. Y con Carmen me va a devolver car. Y con Gerson me va a devolver yer. Hasta ahí bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Señor. Sí, Stephanie, señor. cuéntame. No, fue por equivocación, lo siento. Dale, listo. Entonces ahora resulta que yo tengo izquierda. Y le digo, yo quiero que este nombre de acá,
con la función izquierda, punto y coma, me regrese todo el nombre. ¿Qué creen que le debo colocar ahí? Yo sé que la cantidad de caracteres ahí son 5, le puedo poner el 5, pero miren que Carmen tiene 6 caracteres y abajo Gerson tiene 6 caracteres. ¿Cómo empiezo a automatizar eso? De las funciones que hemos visto, ¿cuál sería, cuál me serviría para que yo al decirle, vea, desde el texto B11, sáqueme toda la longitud de los caracteres? ¿Largo? Largo. Si yo le digo largo y tomo este texto, pues aquí son 5. Y me dice Diana, pero cuando se baje acá, son 6. O sea, el número de caracteres que voy a tomar son 6 porque yo lo estoy contando con largo. Y me bajo acá y son los mismos 6. ¿Es claro lo que acabo de hacer? Sí, señora. ¿Qué tal para Ana María Lara y Giraldo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Bien, listo. Listo. Sandra Milena, ¿vamos bien? Listo. Entonces, bajo por acá. Me dicen que yo tengo un nombre, que tengo un apellido y que el resultado del código a crear va a ser el primer nombre la primera letra de nombre, el apellido y 2016. ¿Quién se anima a ayudarme? ¿Quién me ayuda? ¿Qué me dice por acá? ¿Neidy? Sí, profe. Sí, porque Dale, es que no, es que estoy perdida con la otra de largo, todavía no tengo, pero sí. listo. Dale, entonces, ¿cómo sería eso? Ok, voy a crear un código. Si yo necesito que, o sea, cuando digo crear código, es la fórmula que va a hacer que el resultado sea LCerna 2016. Ok, entonces, igual, extraer. Extraer es una opción, pero ¿cuál estamos viendo acá ahorita? Bueno, aquí sería. Ay, espérate, porque no la esto. Izquierda, ¿sí? Sí, izquierda, Izquierda de B16, correcto. punto y coma, 1. Uno, correcto. ¿Ahí qué hago? Cierro el Cierro paréntesis. paréntesis, ¿Qué punto y es? coma. Punto y coma. Ojo, recuerda que voy a coger esa L y voy a coger el Cerna y luego voy a colocar un Externa. 16. ¿Cómo hago eso de coger esa L y que enseguida yo coloque el Cerna? Ayer No, lo ahí vimos. morí. Ayer lo vimos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Concatenar. Entonces sería. Ay, ¿cómo es que se llama la I? Tú estás acostumbrado con el concatenar, ¿cierto? Sí, Lo sí, es puedes que yo, hacer. yo siempre los uno así, entonces por eso es que me Sí, confundo tanto a hacer otras opciones. si tú lo quieres hacer con concatenar, antes colócate concatenar, ¿sí? Ok. Y tienes el primer texto, ¿cuál es? El de la izquierda con B16, solamente el primer carácter y ahí le das punto y coma. Ya lo miramos con la alternativa del ampersand, ¿listo? Vamos a Listo. seguir la que tú estás acostumbrado. ¿Qué seguiría ahí? Y se me toca como ampliar acá porque si no Me va a quedar larguísimo. va a quedar larguísima, sí. Eh, Permíteme, ya, creo que ahora sí. ¿Qué seguiría ahí?
sería, mm, Mira el resultado. Ya tengo la L. ¿Qué sigue? ya tengo la L, necesito el completo del otro, pero entonces no sé si con largo O con la fácil. o Toco con acá, izquierda. toco acá y yo sé que ahí dice Serna. Te hubiera servido Ok, te sí, hubiera va a servido jalar toda la... sí, te hubiera servido haber colocado izquierda, paréntesis, el valor, punto y coma, largo, pero pues mira que si está ahí, pues tómalo y se te hace más Sí, fácil. ¿Listo? sí, 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 sí. Entonces, ¿qué Listo, seguiría ahí? entonces ahí sería punto y coma ¿Correcto? y el 2016 va a ser siempre igual, entonces no sé, entre comillas 2016, 2016, exacto. Ese dato no lo cierro tenía, comillas. cierro comillas. Ese dato no lo tenía, pues lo ingreso manualmente. Y le digo, eh, cierro acá el concatenar y eso me queda a mí Ay, sí. L Serna 2016. El tema es que si yo acá le doy también sin las comillas, me lo va a tomar. Porque acuérdense que los números me los toma. Pero es que pierde sentido porque es que concatenar, como es un texto, por más de que yo ponga acá un número, pues todo esto se va a volver texto. Puede ser comillas o solamente el 2016. Miren que no es difícil. Porque yo sé que el primer valor estaba en la izquierda, ¿sí o no? Saco primer valor de la izquierda. Sé que voy a unirlo con Serna, lo voy a unir, entonces voy a concatenar, como hicimos ahorita con Neidy. Y gracias, Neidy. Lo primero es concatenar, porque ella está acostumbrada con la función concatenar. Ella dice que casi no ha usado i. Y luego le colocamos lo último que fue 2016. Y miren que esto yo lo puedo hacer con una i también. Miremos el de Miguel Torres. Yo le digo izquierda. Tomo el texto de Miguel y saco el primer carácter. Y voy a concatenar, o sea, a unir con ampersand y cojo Torres. Y voy a unir con 2016 y le doy enter y me queda lo mismo. Si yo por acá hubiese bajado con el concatenar, hubiera quedado exactamente igual. De nuevo, podemos combinar las funciones que ya hemos visto. Hasta el momento, ¿cómo lo ven? ¿Es muy complejo? No, no es complejo. Es de Profe, ¿me lógica, ¿no? dejas ver la fórmula de la otra? La que haces con el ampersand, Dale. por favor. No es complejo, es de ir empezando a ponerle lógica a algunas cosas. Con concatenar queda pues un poquito más Ah, largo, ok, con entonces izquierda queda. ampersand antes de las dos. Listo. La única diferencia es que mira, aquí en concatenar, lo que tú colocas abajo va exactamente igual. Uy, estoy como muy mal con líneas rectas. Y en vez de ese punto y coma, son los ampersand. ¿Listo? Pregunto, ¿cómo les fue? Yo creo que alguien me dijo que salía a las 8, no me acuerdo si era una de las dos Ana Marías. ¿Cómo les va Ana María Girardo, Lara, Julie y Stephanie? ¿Es claro? ¿Entendimos? Sí, señor. Listo. Sí, es claro. Entonces vayámonos por acá, bien, a la función derecha. Derecha, al igual que la izquierda, hace lo mismo, pero imaginen ahora desde dónde arranca. Si estoy acá con Diana Rojas, ejemplo, ¿desde dónde va a arrancar? ¿Desde la D o desde dónde? Si es Desde la derecha, S. desde la S, desde la derecha. Desde aquí va a arrancar. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, derecha, y le digo este texto y le digo punto y coma, primera posición, ¿qué me va a devolver? Si arranco desde la derecha.
La S. Correcto. Ah, bueno, hagámoslo con Diana acá. Es que, por lo que estos ejemplos sí, creo que terminé fue enredándolas ahí. B11, no era B11, era C11. Y listo, me retorna aquí la A, porque es lo que empieza de derecha hacia izquierda. Si me bajo por acá, me debe empezar por la N. Y si me bajo por acá, me debe empezar también por la N. ¿Hasta ahí, claro? Claro, ¿cierto? Es lo mismo que izquierda, pero arranca desde la derecha. Y si yo le digo acá que el número de caracteres que quiero con derecha es el 3, le digo derecha, este es el texto, y el número de caracteres es 3, de esa palabra Diana, ¿qué me va a devolver? La A igual, ¿no? Le dije que son 3. Me devuelve la A, pero ¿qué más me va a Ah, perdón, devolver? no, Ana. Me devuelve Las últimas tres, Ana, Ana, correcto, ¿no? Ah, ok. correcto. Y abajo me va a decir men, y abajo me va a decir son. ¿Es claro para todas? Sí, listo. Entonces por aquí abajo me dicen, cree un código de manera que me quede is Serna el 2016, el Torres y a Pérez y Na Osorio 2016. Ya Neidy me ayudó. De pronto Stephanie me puede ayudar. Sí, señor. ¿Cómo sería? Pues ahí sería igual, Sí, concatenar, bien. derecha, Derecha, bien. entonces seleccionamos a Luis Listo. y la posición, Ahí son los eh, caracteres. La cantidad de caracteres. bueno, ¿Cuán- entonces ¿Cuántos quiero extraer de Luis desde la derecha? ¿Cuántos caracteres? dos. 2, correcto. Aquí cierro la función derecha, Cierro, ujú, punto y coma, y concateno con quién. punto y coma, Serna, Con entonces Serna, sería el apellido, correcto. punto y coma, Y tengo que ponerle 2016. eh, y 2016, entonces lo ponemos entre comillas, O lo 2016. colocan entre comillas o lo colocan normalito, porque 2016, como es un número, lo puede tomar así normal. Listo, Lo que pasa es que y ya. como concatenar me devuelve es un texto, ¿ves? Si lo coloco con números o con comillas va a ser indiferente porque se va a convertir en un texto. Entonces le di y listo. Y En Serna ese caso, si yo 2016. también quiero agregar texto, pues lo puedo dejar como texto o como número, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Lo que pasa es Ok. que 2016, si yo le digo que es número, es como una prueba de, oiga, ¿eso es número? Él me va a decir verdadero o falso. Entonces me dice verdadero. Pero por más de que yo lo coloque ahí en concatenar con eh, paréntesis o no lo con, perdón, con comillas o no lo coloqué con comillas, concatenar siempre me devuelve un texto. ¿Se acuerdan? O bueno, de pronto me equivoco porque no sé si se les he dicho. ¿Ustedes logran diferenciar un número de un texto? O sea, 2016 igual 2016, comillas 2016. Espera, Sí, pues es que el número siempre se va como hacia hacia la derecha, la derecha y cuando es texto a la hacia la izquierda. izquierda. Y eso uno lo puede también probar como
bueno, es número, la función es número, me dice, si eso es número es verdadero, me dice verdadero. Y si yo me paso acá, me debe decir falso, porque no es número. Se ve como un número, pero no es número. Eso les puede pasar, por ejemplo, cuando digan, no sé, 500 por 2016. Uy, hoy tengo cruzados igual. Por 2016. Este me retorna un resultado y este me debe botar un error. No me va a quedar mal, ¿por qué no me bota un error? Debería botarme un error o si no sé si ahorita Excel dijo, ah bueno, entonces internamente el operador me va a cambiar esto de acá, porque es que esto no es un número. Me debería botar es un número. Perdón, me debería botar es un error. Y me hizo quedar mal y tengo que averiguar por qué, si hay un cambio en Excel. Porque normalmente en las versiones anteriores yo hacía esa multiplicación y como yo estaba multiplicando un número por un texto, pues no tenía sentido. Eso es como si yo dijera acá 500 por, no sé, Osorio. Eso es lo que yo esperaba que me Ay, devolviera. déjalo. ¿O será de pronto por el formato? No, yo creo que Excel, como en cada versión se ha vuelto más intuitivo, pues si él sabe que acá solamente hay un numerito, si yo le hubiera puesto por acá una A, ahí sí me bota el valor. Dentro de su código interno está diciendo, ah, pero lo que pasa es que esta persona me colocó una comillas, ¿Quieres saber eso? pero él quiere saber eso y lo está operando con un número, entonces probablemente lo esté haciendo con un número. Es que Excel ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Entonces puede que ahorita en las versiones de ahorita haga la multiplicación normal, porque anteriormente el valor que uno le botaba es un error, porque estaba multiplicando efectivamente un número por un texto. Y miren que yo acá le pregunté, ¿es número? Y me dijo falso. Y por acá me dicen, ex texto, hay una función, y esto me debería decir verdadero. Pero de pronto ya Excel cambió ahí en ese aspecto. Pues yo diría que es bueno, porque igual pues es como para evitarlo también a uno a errores. Y ojo, porque uno puede hacer lo siguiente, resulta que este de acá, por más de que sea un número, por más de que sea un, perdón, por más de que sea un texto, yo le puedo decir, venga, alíñemelo a la derecha. Y miren que ahí quedamos visualmente iguales y ahí puede prestarse para confusión. Entonces, por esa razón, hay funciones que prueban eso. Por ejemplo, es número. Si eso es un número o no. Es texto. Si eso es un texto o no. Ahora, de casualidad, ustedes en los trabajos que han accedido han visto que yo les pongo un verdadero y un falso, que es la forma en como yo estoy calificando, y no han notado por ahí alguna que dice es fórmula, de pronto. ¿Sí lo han notado? ¿Sí han revisado los trabajos? ¿Hasta dónde he calificado? No, yo solamente he notado el verdadero y el falso, no he visto fórmula. Porque es que Sí, yo también he visto el verdadero y el falso. yo le digo es fórmula con el sentido de saber si ustedes ahí me colocaron una fórmula. Eso es verdadero. Porque ustedes me pueden decir fácilmente, haber escogido en la calculadora 4 por el 20% y eso da 0,8. Y los resultados coinciden, pero si yo le digo es fórmula, aquí por dentro no hay ninguna fórmula. Entonces eso es otro criterio de evaluación. Porque al principio yo les dije, háganlo manual, pero pues ahorita que ya hemos visto funciones, la idea es que lo hagan formulado. Listo. Ahí nos salimos un poco del contexto, pero nos sirve para esas funciones, es fórmula, es texto, es número, nos sirven para el caso en que nos bote un error como el que yo esperaba acá en valor de acá. Entonces yo digo, ay, ¿por qué me sale error? Vamos a probar si eso es un número. Y me dice falso. Entonces, ese era el error. Entonces yo me voy acá y digo, bueno, eso no era un número. Coloquémoslo en número. Pero por lo que veo, ahora Excel, por más de que cuando está el número solito y lo ingreso como texto, al hacer una operación matemática lo convierte en número. ¿Listo? Entonces pasémonos un momento aquí al ejercicio 1.
y vamos a recordar algunas cosas y más bien el ejercicio 2 se los voy a dejar como actividad para hoy. Entonces, ejercicio número 1. Resulta que yo quiero sacar el primer espacio que hay aquí en Carmen Isabel López Loza. Pregunto, ¿recuerdan qué función me ubica el primer espacio? Habían dos que eran parecidas. ¿Se acuerdan? ¿El de hallarla? El ¿Hallar? de hallar. Entonces yo le digo igual hallar y le digo búsqueme en este texto. Perdón, el texto buscado es el espacio. Punto y coma dentro de este texto. El número inicial, pues, como les digo, por el momento pongámosle 1. Bueno, ya empezamos a trabajar con extrae, pongámosle 1. Y yo le digo, bueno, ahí me dice que el primer espacio está en el 7. O sea, aquí. 2, 4, 5, 6, 7. El segundo espacio. ¿Se acuerdan que decía que hallar nos decía busque el espacio dentro de esto? Y si ya había uno antes, si había una palabra antes repetida, en este caso espacio es un carácter también repetido, coja la posición anterior y súmele 1. Sí, señor. Y ahora es 14. Y miremos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y sigo la misma rúbrica con el tercer espacio, que sería hallar qué texto, el espacio, punto y coma, dentro de este texto, punto y coma, cojo la posición anterior más 1. Y el tercer espacio está en el 20. ¿Para qué me sirvió ubicar esos espacios? Para sacar primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno. ¿Cómo lo hago? Resulta que yo puedo decir, utilizar la función extraer para... bueno, aquí tengo varias alternativas, la verdad. Si yo quiero sacar el primer nombre, ¿cómo creen que lo podría hacer? Yo solamente quiero sacar Carmen, 2, 4, 5, 6 caracteres. Ahí entonces sería solamente izquierda, perdón, igual izquierda, entre paréntesis, A2, punto y coma 6. Punto y coma 6. Una opción. Opción número 2. Resulta que yo le puedo decir lo mismo. Igual, izquierda. Bueno, hay varias opciones. Izquierda, tomo el valor. Voy a insertarlo por acá. Tomo el valor. ¿Se acuerdan lo que hicimos con @tecni.edu.co? Que yo les decía, cojan el largo de esa cadena. Perdón, el texto que yo quiero es el de acá. Punto y coma, cojan el largo de esta cadena de texto, o sea, la extensión total, que eso serían como el 20 termina en el tercer espacio, 21, 22, 23, 24. 24, y si le resto 7, serían 17. No, entonces no me serviría esa opción. 24 menos 7 serían 17. Entonces me serviría que, a ver, igual, izquierda. Ah, ok. Me serviría, Menos el tercero. no, me serviría igual izquierda. Yo sé que el primer espacio está en el 7, ¿cierto? O sea, aquí está el espacio, aquí por aquí. ¿Qué tengo que hacer para aquí? Para que no me salga ese espacio y me salga solamente Carmen. Le resto 1 y le doy Enter. Y miren acá,
que en las dos quise hacer lo mismo. Aquí yo le dije izquierda, me dijo Neidy, coja los 6 primeros. Y yo le dije acá izquierda, si el primer espacio está en el 7, quíteme ese espacio para que me queden los 6 primeros caracteres y listo. Ahí me saca el primer nombre a la izquierda. Alternativa 2. Y hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona la función, valga la redundancia, cómo funciona la función y pues empezar a pensar ahí cómo la puedo sacar de una forma más rápida. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, perdón que les robé 4 minutos más. Déjenme les robo 2 minutos más. ¿Cómo haríamos el segundo nombre? Si yo le digo izquierda y tomo hasta el 14 que está el segundo espacio, pues me va a volver Carmen Isabel. ¿Qué podría hacer ahí? Yo haría un extrae. ¿Qué voy a extraer? ¿De qué texto lo voy a extraer? De acá. ¿Cuál va a ser mi posición inicial? Si yo sé que el espacio es el 7, entonces yo le digo acá, le digo del 7 más 1, que es donde arranca Isabel, y le digo punto y coma, el número de caracteres que me va a devolver, una opción de pensarlo así rápido, porque hay otras formas. Isabel tiene 2, 4, 6. Le puedo poner el 6. Como yo le puedo poner, miren que entre el espacio, primer espacio y el segundo espacio, hay un rango, ¿cierto? Que es de 14. Si yo le digo 14 menos 7, si le digo 14 menos 7 me da 7. 14 menos 7 me da 7. Pero como Isabel tiene 6, pues el resultado es que yo le reste uno de esos espacios. Y le digo Enter y me dice Isabel. Aquí de nuevo es pensar cómo voy a obtener esa información. Si quieren mañana lo miramos y trabajen sobre esta tabla a manera de práctica. Intenten no usar como, estos son 6, estos son tantos. Y mañana miramos qué alternativas lograron encontrar ustedes. ¿Cuál va a ser la actividad? Esta del ejercicio 2. Ya se la subo. Yo le voy a decir que voy a hacer un correo con las 3 primeras letras del nombre 1, luego con un punto, luego con el apellido 1 completo, luego con las 2 primeras letras del apellido, @tecni.edu.co, y que me lo coloquen todo en minúscula. Acuérdense de la función minúscula de ayer. Cambiemos esta de acá 2 primeras por 2 últimas letras del apellido 2, para que usemos tanto izquierda como derecha. Y eso lo van a colocar en un concatenar, tal cual como lo hicimos. ¿Listo? Gracias a ustedes, qué pena, me les excedí 7 minutos. Voy a tener la grabación.